Hoy os voy a presentar un descubrimiento que tuvo una enorme importancia para la reconstrucción de las danzas españolas del siglo XVII. Como en la mejor de las novelas, una investigadora brasileña, Raquel Araña, buscando en los archivos de una biblioteca, tropieza con un manuscrito que nadie conocía, ni siquiera entre los especialistas más prestigiosos a nivel nacional o internacional. Un manuscrito que nos remite por una parte a la escuela francesa y por la otra a la escuela española de Esquivel Navarro. Os estoy hablando del manuscrito conocido como Novelli, una especie de piedra roseta para la danza española del siglo de oro. Quiero agradecer a Raquel su esfuerzo por contarnos en castellano este viaje de descubrimiento en el que nos acompañarán otras importantes investigadoras y especialistas en el mundo de la danza histórica y la bibliografía. Comenzamos. Bueno, la primera cosa me parece que yo no lo descubrí, pero quizás lo redescubrí. ¿Y cómo se dio la historia toda? Yo hice este curso magnífico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la protección del patrimonio musical iberoamericano. Bueno, este curso estupendo. Una de las cosas muy lindas e importantes fue la oportunidad de hacer prácticas sobre cómo tener un documento en la mano y lo mirar y apuntar las informaciones de este documento, o sea, para hacer una práctica de catalogación. En la Real Academia de Bellas Artes, principalmente en concreto en la biblioteca, se pueden realizar prácticas curriculares y extracurriculares de enseñanzas relacionadas con el trabajo, es decir, estudiantes de biblioteconomía y documentación, másteres especializados en gestión de bibliotecas o de archivística. También tenemos bastantes estudiantes relacionados con la historia del arte que deciden hacer sus prácticas más orientadas hacia la investigación con nuestros fondos. Así que yo pedí para hacer las prácticas en la biblioteca de la academia, que era una biblioteca bastante chiquita, pero preciosa. La historia toda se dio en este sitio, en la biblioteca, porque luego, después de las prácticas, yo tenía algún tiempo también para dedicarme al tema que me encanta, que es la relación entre danza y música en distintos momentos, periodos, contextos, culturas, y bueno. Y bueno, luego había ahí una base de datos en computadoras, ¿no? Y en esta base de datos yo busqué algunas palabras como palabras importantes para las investigaciones sobre las danzas que llamamos de barrocas, ¿no? De belle danse. Así que escribí, bueno, Pierre Rameau, pero no me salió nada. Yo también escribí Minguet y Irol también, que es otro autores de esta temática, ¿no? Y nada. La representación de la danza en las colecciones de la biblioteca es más bien escasa. La sección de música, al integrarse también más tarde, a mitades del siglo XIX, estaba más dedicada a la composición. Hay muchas partituras, mucha obra de crítica musical, pero no tanto de danza. Sí que de esta donación de José Esperanza hay algún libro más, pero no tiene una gran representación como puedan tener otras disciplinas que sí que eran las que tradicionalmente se enseñaban en la Real Academia. Al final escribí coreografía y salió un documento. Bueno, yo lo escribí a mano porque me pareció bastante raro y que llevaba el título Coreografía figurativa y demostrativa del arte de danzar en la forma
española, compuesto por Don, o no sé, Nicolás Rodrigo Novelli, dedicado al prior rey consulado de San Sebastián, que fuere el lector el año tercero del próximo siglo, bueno, en Madrid, año de 1708. Bueno, yo estaba adelante de la parte más frontal de la biblioteca, porque estaba muy cerca de un funcionario que trabaja ahí. Y bueno, y había esos papelitos que yo llevo también conmigo. Y llevan la siguiente fecha. La primera vez que lo pedí fue el día 7 de febrero de 2012. Aquí está el papelito sobre Novelli. Sí, me recuerdo muy bien de ese día porque la primera cosa que me sorprendió fue que al escribir Chorégraphie no me salió un documento en francés, pero este documento de Novelli es que me parecía muy especial porque llevaba un título que no lo conocía. Bueno, no es que yo conozca todo, pero ya había estudiado muchas cosas y no me salía de este apellido Novelli y este título, o sea, nada. Lo pedí, claro, lo pedí para mirarlo y en este día tuve en manos por la primera vez este documento, que bueno, al final es como un cuadernito de o sea, chiquito como algo muy precioso, muy delicado y todo escrito a mano, fácil de caminar con este documento. Y me imagino yo que fuera escrito por alguien que lo hice en un momento privativo, ¿sabes? Algo muy especial, un cuadernito muy especial. Un cuadernito de alguien que conoce bien este tema, porque la primera parte es toda dedicada a una adaptación de la obra de Feuillet. O sea, hay cosas muy nítidamente de la temática toda que Feuillet nos trae, ¿no? Así, por ejemplo, también lo copié porque lo que hice también fue, empecé a copiar todo. Como no es posible fotografarlo, empecé así mi propio Novelli, una copia de Novelli. Y empecé a página por página un poco a copiar todo lo que yo veía, hacía igual acá en este cuadernito. Figuraciones expresivas de los movimientos de la dancería, o sea, que habla de lo espacio, así como Feuillet también, o sea, de la sala, lo que es el teatro, también la posición del cuerpo y también después las posiciones de los pies, de la punta y todo eso, talón, y con las posiciones de los pesitos, también lo copié todo, o sea, empecé a estudiarlo, o sea, era una manera de estudiarlo, copiar exactamente como estaba escrito y luego después empezaba como a leer punto a punto para ver las similitudes y las diferencias que había con Feuillet. Bueno, y la mitad de este cuadernito me sorprendió que había una otra cosa bastante distinta. Trataba específicamente de dancería, de danza española. Y yo no conozco mucho este tema, me encanta, pero no conocía. Y luego me puso a pensar, pero y este documento, las maestras que conocía yo, como Ana Yepes, tantas otras, yo pensaba, quizás ellas saben de podrían explicarme sobre este documento. Cuando Raquel Arana descubrió este manuscrito en el sótano de la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes en Madrid, pues fue una emoción enorme, sobre todo por ver que estaban escritos estos pasos en la notación Beauchamp-Feuillet. Esto es único.
y también por tener nuevas coreografías, las de González. Ambos temas han sido de una enorme ayuda desde que se ha descubierto este manuscrito en 2013. Estaba adelante de un documento que nunca he escuchado antes, nadie hablar. Me parecía súper interesante porque tenía una parte toda bastante conectada con Feuillet, pero una otra toda que tenía mucho que ver con la cultura de danza a la española de este momento. Y bueno, este fue el momento que me di cuenta que bueno, estaba adelante de algo muy interesante, pero yo estaba segura que la gente me iba a explicar sobre sobre este tratado. O sea, yo quería saber si alguien podría hablar sobre este documento. ¿Qué sentí, no? Abrir este libro y ver que era un tratado de danza, sí, una sorpresa total. No por el título, me parecía bastante claro que se trataba de algo de danza, pero el contenido era bastante distinto de lo que podría imaginar por todos los aspectos, o sea, por el contenido mismo, pero de la manera que distribuía también las informaciones, y también por esta parte toda que me parecía bastante compleja y como si fuera un poco una mezcla entre este estilo y este conocimiento, digamos, francés y algo que era español. Raquel se refiere a una característica del manuscrito que llama mucho la atención y que veremos más adelante. No sabía tampoco evaluar lo que tenía en mano, pero sí que me dio una emoción de saber que tenía algo muy especial en la mano. La primera cosa que hice fue contactar a Ana Yepes por email para preguntar para ella si conocía o si sabía de este tratado, que me parecía justo que una persona alguien que estudia profundamente, ¿no?, la danza española pudiera acceder a este conocimiento, a este documento con más propiedad que yo. O sea, yo no podía hacer mucho más do que poner la información para que otras personas pudieran conocerlo también, ¿no? Entonces la escribí para ella, pero no sé lo que pasó. El email me parece que nunca llegó porque ella no me contestó y me parece que yo tenía la mala dirección. Y pasó un tiempo y como no me contestaba, yo busqué otras personas. Había un grupo de Facebook y me recuerdo de una persona bastante atenciosa, bastante maja, que se llama Soledad. Soledad Sánchez Bueno es musicóloga y bibliotecaria de la sección de música de la Biblioteca de Cataluña, especialista en bibliografía crítica de la danza española antigua. Gestiona además un blog sobre este tema que cubre los siglos XVII y XVIII. Te dejo el enlace en la caja de descripción. En 2013 me recibo sorpresivamente un correo de una chica que me escribe desde Brasil, Raquel Araña, una joven investigadora y muy entusiasta, que resultaba ser que el año anterior había estado trabajando en la Real Academia de San Fernando y al parecer descubre un manuscrito que no estaba identificado. Al observar este manuscrito y mirarlo en detalle, detecta que había allí notación de danza y bueno, le llama mucho la atención. Y a partir de este momento comienza un poquito a indagar un poco más y a buscar más información sobre el documento. Y bueno, claro, me contacta a mí y yo digo, qué curioso, ¿no? ¿Por qué será que me contacta? Claro, yo entonces había comenzado a trabajar en un blog de información sobre danza antigua española, en el cual pretendo actualmente lo llevo y trabajo en el cual pretendo volcar toda la información que encuentro sobre danza antigua, principalmente fuentes primarias, información y sobre todo acceso a los documentos digitalizados en el caso de que existan. Ella me contacta porque
al ver este blog ve más información sobre danza, sobre otros documentos y algunas correspondencias que pueda haber entre unos y otros documentos, y ve que el documento que ella había encontrado en la Real Academia de San Fernando no aparecía mencionado en este blog. Ella me ha hablado que no conocía este título, no sabía de este autor, de esta obra, o sea, nadie lo conocía. Y bueno, cuando me di cuenta que nadie lo conocía, la gente especialista en danza española no lo conocía, bueno, ahí yo pensé, hay algo muy importante y hay que hacer, yo puedo quizás, ¿no? Hacer algo para que la gente pueda acceder a este documento. Así que empecé a hablar para las personas todas que me ocurrían, especialmente las personas, las maestras que estaban investigando sobre estas danzas, y me ocurrió de hablar con todas. Y también una persona muy importante de eso todo fue Diana Campo, que también me dio una idea muy buena de que nadie lo conocía. Y ella me explicó un poco también después que sí, que fue una descubierta porque nadie lo conocía. Bueno. El manuscrito de Novelli fue un hallazgo importantísimo para la historia de la danza en España en el siglo de oro, por varias razones. En primer lugar, porque hacía muchísimos años, no sé cuántos, desde que no se descubría un documento de esta importancia para la historia de la danza. En segundo lugar, también tendríamos que decir por el momento histórico, por el punto cronológico en el cual este manuscrito fue redactado, que es el año 1708. Es un momento en el cual, a comienzos del siglo XVIII, estamos en plena guerra de sucesión. Felipe V lleva 8 años como rey, pero digamos que su influencia a nivel cultural está, podríamos decir, en cierto sentido muy mermada por lo que supone la guerra de sucesión, que es una carga muy grande durante los primeros años del reinado. Desde un punto de vista del contenido del manuscrito, también es importantísimo porque lo que hace Nicolás Novelli, que no era un maestro de danza, sino era un maestro de armas, es tomar la escritura coreográfica Beauchamp-Feuillet, que evidentemente estaba circulando por Madrid en ese momento, y con esta escritura coreográfica él hace un intento de representar los pasos de la danza española, o representa los pasos de la danza española. Fue bastante, digo, sin ninguna pretensión, ¿sabes? Cuando las cosas ocurren, ¿por qué ocurren? Porque pasó por mí y yo fui la persona que quizás en este punto tuve esta importancia, pero no más que esto, o sea, estaba ahí en el momento preciso, en la hora precisa, el día preciso, en el curso preciso, el país y todo. Pero fue una coincidencia muy grande de todo. Yo, después de hablar con todas estas personas y me di cuenta de que sí, que era algo muy importante, yo pedí para ella para hacer la digitalización de este documento. Expliqué todo, que ya había hablado con todas las personas importantes, ¿no? Y pedí para que este documento fuera digitalizado, ¿no? Y lo llevaron, sí, en el día 8 de marzo, un mes después de este primer contacto con la obra. El documento fue digitalizado al final. Claro, para mí fue una emoción tremenda cuando descubro en el link que ella me había enviado un documento que realmente yo desconocía totalmente. Y más aún la sorpresa cuando lo abro y veo que allí aparecen descritas danzas españolas y además en notación francesa, en una época en la que se acababan de publicar los tratados impresos de
de notación de Beauchamp-Feuillet, así que fue como una novedad para nosotros esta información. En ese momento yo estaba trabajando con Ana Yepes y Ana Romaní en un gran trabajo que ellas están haciendo actualmente de transcripción de las fuentes españolas de la danza. Claro, al ver este documento, indudablemente ellas tenían que conocerlo. Les escribí para ver si tenían alguna idea, si lo conocían, alguna referencia, y bueno, la sorpresa fue de todas porque Ana Yepes enseguida detectó que tampoco conocía el documento y ahí empezó un poco toda la aventura. Pues yo recuerdo que Soledad Sánchez nos escribió a las Anas, a Ana Yepes y a mí, y nos dio a conocer, bueno, nos explicó que había surgido, se había descubierto o redescubierto este manuscrito, nos lo mandó, no sé si era por WeTransfer, nos lo tuvimos que descargar, tardó mucho en descargarse, lo dejamos por la noche descargándose y a la mañana siguiente cuando nos levantamos, Ana Yepes en París, yo en Barcelona, recuerdo que nos llamamos, bueno, con una explosión de alegría, porque, bueno, pues porque estábamos, bueno, fue el momento de descubrir que ahí había pasos de la danza española escritos en notación Beauchamp-Feuillet y claro, eso era una gran novedad, una cosa absolutamente inesperada y realmente al abrirlo a la mañana siguiente, después de toda una noche de descargarse, fue cuando abrimos el tesoro, ¿no? Y recuerdo este momento de emoción tan grande, ¿no? Que para alguien que se dedica a la danza antigua, que está ligado a la investigación, no esperas encontrar un manuscrito así en tu vida. Y cuando te ocurre, pues es muy, muy emocionante. En cuanto al Novelli, su consulta, bueno, desde hace unos años está digitalizado y disponible en Internet a través del catálogo y de la página web de la Academia, entonces tampoco tenemos demasiados datos de cuántas veces se consulta. Su importancia dentro de la colección, pues hombre, no deja de ser un documento importante, manuscrito, y ya solo ya por sí mismo tiene interés bibliográfico. Ahora bien, al no estar integrado en un conjunto específico de danza, no podemos saber con exactitud la repercusión que ello tiene. A pesar de la modestia con que Raquel valora este encuentro fortuito con una fuente documental hasta entonces desconocida, lo cierto es que para alguien sin conocimientos de danza histórica y que no conociera la notación Beauchamp-Feuillet, ese documento no hubiera tenido ningún sentido. Su interés en comentarlo con las investigadoras más importantes en este campo permitió su difusión. Bueno, sí, la gente muchas me escribieron para decir que bien y para saber un poco más de la obra y mira, todo que sabía yo estaba en este cadernito y estábamos todos esperando que el documento fuera digitalizado y al final sí, está en la base de datos general, todos pueden accederlo, pero sí, recibí bastantes comentarios muy interesantes también, y incluso de Ana Yepes también, que al final la encontré personalmente y hablamos muchísimo sobre esto, fue linda, fue una tarde que pasamos juntas hablando de esta descubierta y de cómo esta descubierta me parece que era como el punto de contacto entre tratados bastante lejos uno del otro y que necesitaba de este tratado. Fue lindo, fue muy lindo, muy lindo. El manuscrito de Novelli, Coreografía figurativa y demostrativa del arte del danzar a la española, se compone en realidad de dos partes. La parte de Novelli, en la que presenta los pasos de la danza española del siglo de oro, escritos en notación Beauchamp-Feuillet, lo cual es único y muy, muy útil. Y en una segunda parte, Novelli propone
las coreografías de Domingo González para poder practicar dicha notación. Y esta parte se llama Escuela por lo bajo de Domingo González. Y ahí vienen varias coreografías descritas, bastantes de ellas en común con las descritas por Jaque y por Minguet. Y en esto también se puede ver cómo hay un tipo de coreografías que todo el mundo enseñaba y mudanzas muy similares o ver idénticas entre unos y otros. Por ello nos gusta distinguir la parte de Novelli con los dibujos de los pasos y la parte de González, sobre todo porque González era un maestro de danzar del siglo XVII y que no es de la misma época que el Novelli, manuscrito que es del siglo XVIII, a principios del XVIII. Dado que la notación Feuillet se publicó en 1700, pues esta diferencia de época hace que nosotros quisiéramos, Ana Romaní y yo, distinguir bien estas dos partes. Y por eso lo llamamos el Novelli y el González. Para entender la enorme importancia del Novelli, tenemos que comentar su contenido, la importancia de que danzas españolas se reflejaran en notación Beaujean-Feuillet, lo que permitía reconstruir sus pasos con mucha mayor precisión que la que aportaban las meras descripciones escritas de los textos ya conocidos, y además se encontraban las descripciones de danzas que hasta entonces solo conocíamos por su nombre en los tratados o en las referencias teatrales y literarias. Estas tres reconocidas especialistas que lo han estudiado y trabajado sobre él son las encargadas de descubriros este documento que es una joya para la danza española. El manuscrito de Novelli para la reconstrucción es interesantísimo porque, en primer lugar, estos pasos que Novelli representó utilizando la notación coreográfica francesa nos aportan una información visual que podemos contrastar con las descripciones verbales que tenemos del Tratado de Esquivel o del Tratado de Minguet. Por otra parte, las descripciones que él hace de las danzas, por ejemplo, de la pavana o de la gallarda o de la jácara, son un material muy valioso para este trabajo de reconstrucción del repertorio con una metodología histórica, es decir, con una metodología comparativa e interpretativa. Por otra parte, no tenemos que olvidarnos que Novelli no era un maestro de danza, pero era una persona que tenía una experiencia del movimiento corporal muy importante al ser maestro de armas, lo cual también nos aporta una información muy interesante. Y al mismo tiempo podemos pensar que ciertas inexactitudes que se encuentran cuando se analiza, por ejemplo, los pasos que él escribe utilizando la notación coreográfica francesa, en los cuales uno puede decir, bueno, aquí hay algunos errores, ¿no? Esto no se escribe así, esto si lo hubiese visto Feuillet o lo hubiese visto Beauchamp, seguramente le habría dicho, estás equivocado, estos signos no deberías representarlos de esta manera o deberías utilizarlos de otra forma. Pero aún así, si bien puede complicarnos la interpretación, la hace más rica. Nos plantea matices, nos plantea cuestiones que siempre enriquecen la interpretación. Novelli utiliza la notación Beauchamp-Feuillet de manera bastante precisa, aunque con algunos pequeños problemas de comprensión. Uno de ellos es el hecho de poner los signos de los pasos en ciertas zonas del dibujo mismo del paso, porque tanto al principio como durante o el final del paso son tres zonas en las que los signos se pueden ejecutar en un momento u en otro, y Novelli no lo distingue, los pone todos en la misma zona, lo cual nos impide tener bastante claridad sobre el orden de ejecución de los movimientos que estos signos suponen. Por ejemplo, el signo de élevé, pues no lo usa nunca, y a cambio, digamos, usa otro signo que no es exactamente el mismo, es decir, el puntito, que quiere decir que pones la punta, pero dicha punta puede estar puesta sin el peso del cuerpo encima. Por ello, estos detalles nos inducen todavía a errores o a cuestiones que no quedan resueltas.
pero aparte de eso nos ha sido muy útil tenerlo. Estos pequeños errores que señalan Diana Campoo y Ana Yepes son una dificultad menor comparados con las ventajas que ofrece el Novelli al proporcionar la información que faltaba en la descripción de algunos pasos en los tratados o textos del siglo XVII que ya conocíamos. Uno de los pasos que nos ha permitido descubrir cómo se ejecuta una frase descrita en una coreografía es, por ejemplo, la vuelta de grillos. Jacques decía, y ahora vuelta de grillos. Pues no sabíamos lo que era, y gracias a este dibujo de Novelli en la anotación de los pasos nos aclara completamente lo que es una vuelta de grillos. Por ejemplo, el paso de carrerilla. Carrerilla no está bien descrito por Esquivel, y gracias a la anotación de Novelli vemos que la carrerilla y media es solo una especie de glissade con plié o sin plié, pero no es nada de una carrera con muchos pasitos. Por eso esta notación nos es muy útil. El manuscrito contiene la descripción de varias danzas que evidentemente estaban en práctica en esta época. Son danzas que Novelli nos dice pertenecían a un maestro, a Domingo González, y son muy interesantes porque algunas de ellas, cuando las comparamos con las danzas que conocemos del manuscrito de Jacques o del tratado de Minguet, nos muestran similitudes muy interesantes, nos muestran también diferencias que son muy interesantes. Después de haber presentado los pasos en notación, Beauchamp-Feuillet presenta una única hoja con toda una frase coreográfica. Se trata de la entrada de la pavana, descrita tanto por Jacques, González como por Minguet. Y se presenta de la manera como en las notaciones Feuillet, con su dibujo de espacio y los pasos anotados y las barras de compases. Y propone este ejemplo para enseñar al lector cómo combinar los diferentes pasos anotados en una hoja para escribir una coreografía. Y por ello después propone el libro, este manuscrito, la parte de danzas de González, para que el lector pueda ejecutar y practicar la dicha notación. Sobre la pavana que ha citado Ana Yepes hay un magnífico artículo de Diana Campoo, firmado en 2016, publicado en la revista Historical Dance Volume 4, No. 3. El artículo analiza la pavana del Novelli y su contextualización y estudio comparativo con las fuentes españolas de los siglos XVII y XVIII. Gracias a este artículo sabemos cómo llega el Novelli a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la guarda del ejemplar hay una dedicatoria manuscrita que nos indica que el Novelli fue un regalo de Rodrigo Soriano a su amigo José de Esperanza y Solá en diciembre de 1887. José fue un importante crítico de música en su época, nombrado en 1888 miembro de la Real Academia de San Fernando. A su muerte, en 1905, su biblioteca fue donada a la Academia y el Novelli acabó en las estanterías de la biblioteca de la institución. Un reposo de más de 100 años hasta que Raquel Araña lo pide aquel 7 de febrero de 2012. Volvamos al manuscrito y a su importancia para la reconstrucción de pasos y coreografías. Pero además tenemos otras danzas de las cuales hasta este momento no teníamos ninguna información ni coreográfica ni descriptiva, como es la Mariona o el torneo. El caso de la Mariona es muy interesante porque es la única descripción de Mariona que tenemos en González. A mí me hace pensar un poco en Folías, Folie d'Espagne incluso, de la danza barroca francesa. El primer paso de la Mariona de González, en el cual viene descrito el paso y el brazo, es exactamente como el pas grave o temps de courante de la danza barroca francesa. Esto también nos muestra la relación que hay entre la danza del siglo de oro español y la danza barroca francesa. En este manuscrito, o en estos manuscritos, porque podemos hablar de Novelli y de González junto o por separado, pues sí que tenemos algunas informaciones sobre el movimiento de los brazos, o el braceo, que lo llama también. En Novelli hay unas ilustraciones que muestran, yo diría que
tres tipos principalmente de movimientos de brazo. Uno que serían los círculos pequeños de solo muñeca, otro que serían los círculos ya de codo o un poco más grandes, los llama mayores y menores. De hecho, él no habla de muñeca o codo, sino que habla de menores y mayores, que correspondería a eso, a movimientos de muñeca, movimientos ya más desde el codo o incluso con el hombro un poco implicado, más grandes, tanto para afuera, para adentro, simétricos o con oposiciones, y luego habla también de un movimiento de brazo que es el devanar o devanar al contrario. Y luego en el manuscrito de González se retoman estos términos, hay algunas danzas, algunos bailes que entre medias de las secuencias de pasos que tienen que ejecutarse con los pies, pues nos va mencionando también, y aquí hay que hacer un círculo menor con las muñecas al mismo tiempo que haces este pasito, por ejemplo, ¿no? Y seguidamente un círculo mayor con el brazo derecho al ejecutar un paso con el pie izquierdo, etcétera. O sea que se van dando también informaciones sobre los brazos que hay que ejecutar según el paso. Es muy significativo el matiz que señala González sobre la altura a la que deben llevarse los brazos. Dependiendo del cuerpo y talla del bailarín, deberá acomodarlos siempre en la justa proporción. Un consejo que ya hemos visto en tratados de distintos países en mi serie documental sobre los textos de danza en la Biblioteca Nacional de España. Este manuscrito realmente es una joya. Y bueno, ya somos unas cuantas personas, estamos estudiándolo, como Ana Yepes o yo misma, pero realmente hay muchísimo que trabajar y que encontrar en el manuscrito de Novelli. Novelli nos da también una imagen muy bonita que llama Demostración Universal, en la que nos habla sobre el espacio, sobre la concepción del espacio. Así, a primer golpe de vista, podríamos pensar que está representando la sala de danza, ¿sí? Se ve un rectángulo y una serie de líneas diagonales que atraviesan el espacio, una serie de círculos, medios círculos. Podríamos pensar que se trata del espacio de la sala, podríamos imaginar que el bailarín se encuentra en un extremo, por ejemplo, y si hay una pareja se encuentra en el otro extremo de la sala, pero a medida que vamos leyendo las instrucciones que nos da asociadas a este cuadro, nos damos cuenta de que nos está representando un espacio mucho más reducido. Tenemos que imaginar que hay un bailarín situado en uno de los lados del rectángulo, una pareja situada en el otro lado, pero no están alejados de metros, digamos, sino que están a distancia de una pareja bailando una jota, por ejemplo, ¿no? Tenemos que imaginar que tenemos una pareja cara a cara, con el espacio entre medias de 1 metro y pico, como si estuviéramos bailando una jota, y este es nuestro espacio de danza. Y si avanzo, pues avanzo hasta mi pareja y retrocedo hasta mi lugar. Y si cambio de sitio, pues cambio, pues eso, de 1,5 metros de espacio. Si hago un círculo grande, pues estoy hablando de un círculo de 1,5 metros, 2 metros de diámetro. Si hago un círculo sobre mí mismo, pues esto es enseguida fácil de imaginar, etcétera. Pero bueno, para nosotros fue importante darnos cuenta de eso, que la concepción del espacio que él nos estaba proponiendo no era teniendo en cuenta toda una sala, sino que era respecto yo y mi pareja, un espacio reducido. Y ya vemos luego cómo nos colocamos respecto a una sala, cómo nos colocamos respecto a un supuesto público, etc. De las coreografías presentadas por González, vemos que muchas de ellas, las primeras como Pavana, Gallarda e Villano, tienen enormemente en común con las de Jaque y las de Minguet que teníamos anteriormente. Esto nos hace pensar que, por supuesto, son danzas de repertorio y mudanzas de repertorio. Cada maestro las podía enseñar con sus pequeñas diferencias, pero realmente
se trata de un mismo modelo. Y concretamente la jácara, ahí sí que viene en la jácara de González muchos más detalles que en la jácara presentada por Jaque. Y esto nos ha permitido, comparando las dos descripciones, aclararnos muchísimo más sobre la jácara que presenta Jaque y sobre todo darnos cuenta de que de nuevo es un mismo esquema con sus mudanzas diversas en el mismo orden, aunque descritas con otras palabras. Por tanto, al principio no se da uno cuenta de que se trata de lo mismo. No es de tal autor o de tal autor, sino que ambos o todos describen la misma coreografía. Y esto es muy interesante. Sobre Castañuelas tenemos muy poquita información. En Novelli no se menciona nada y González sí que nos habla de 3 toques distintos: el sencillo, el doble y la carretilla. La carretilla es de suponer que es la misma que la carretilla actual, haciendo pasar todos los dedos y haciendo este sonido, ¿no?, de rrr, digamos, del tarriá, de la carretilla actual. Podemos suponer que era la misma, pero el sencillo y el doble, pues tenemos varias interpretaciones posibles. Hemos pasado por varias hipótesis, ¿no? Si el sencillo es pues un ritmo sencillo, por ejemplo, y el doble es un ritmo más lleno, digamos, desdoblado a nivel rítmico, o si el doble es el hecho de tocar las dos a la vez y el sencillo es una y después la otra. Hay varias posibles interpretaciones. González no solo nombra estos 3 toques, sino que en algunas danzas puntualmente, pues además de darnos el brazo que hay que hacer en tal paso, también a veces menciona haciendo un doble, por ejemplo, o haciendo un sencillo, o haciendo una carretilla con las castañuelas. Otra información importante respecto a las castañuelas es que González deja bastante claro que, por lo menos según él, llamamos baile a todo aquel baile en el que se tocan las castañuelas. Si es sin castañuelas, se llama danza. O sea, para él la distinción es: con castañuelas estamos hablando de baile, sin castañuelas estamos hablando de danza. Incluso un mismo género lo llamamos baile en el momento en que se tocan castañuelas. Es decir, los canarios pueden ser bailados si los haces con castañuelas y pueden ser danzados si los haces sin. O sea que realmente para él esta es la distinción. Resumiendo, el manuscrito conocido como Novelli tiene 2 partes diferenciadas. La primera con la tradición de la notación francesa de Feyet, pero representando los pasos de la danza española y alguna muestra coreográfica, elaborado por Nicolás Rodrigo Novelli. La segunda parte, que recoge la escuela por lo bajo del maestro de danza González, con danzas conocidas de otros textos, pero con algunos de sus pasos descritos con más claridad e incluso danzas descritas por primera vez que no estaban en las fuentes conocidas. Un tándem que proporciona una valiosa información para la reconstrucción del repertorio español del Siglo de Oro y que genera preguntas y soluciones muy interesantes. Una de esas preguntas sería: ¿por qué se titula Escuela por lo bajo de Domingo González? Nos habla esto de la escuela por lo bajo y una de las preguntas que obviamente nos hicimos es ¿qué quiere decir este por lo bajo? Escuela por lo bajo. Y luego en las distintas danzas y bailes pues también, ¿no?, se especifica villano por lo bajo, jácara por lo bajo. Hay varias danzas que tienen esta coletilla, ¿no?, por lo bajo. ¿Qué querrá decir? Pues queda bastante claro su significado. Parece que quiere decir para los principiantes. Pues nos habla de por lo bajo, que sería para los principiantes, por lo diestro, que sería para los ya avanzados, que ya pueden poner mucha cabriola, y de lo medio diestro nos habla también. Bajo, medio diestro y diestro. O sea que esta expresión de por lo bajo querría decir para principiantes. Estamos llegando al final de esta aventura, como la llamaba Soledad Sánchez al comienzo del documental. ¿Pero qué hace actualmente Raquel Araña? Raquel es doctora en música y, aparte de su actividad docente como maestra de danza, profesora de violín barroco y mandolina desde 2007, realiza investigaciones académicas y experiencias en torno a los bailes de salón del siglo XIX. Coordina el grupo de investigación Sentidos do Barroco
Es investigadora, colaboradora del Instituto de Etnomusicología y del Centro de Estudios de Música y Danza de la Universidade Nova de Lisboa. En 2020 implementó el Centro de Documentación Musical de São José dos Campos, que sigue coordinando, y además lidera acciones para salvaguardar el patrimonio musical de Brasil. Sí, pero el hecho que esta descubierta me ha hecho proseguir con las investigaciones sobre danza y música, especialmente ahora en mi país, en Brasil, donde continúo las investigaciones, pero con respecto a las danzas desde acá, siglo XIX para adelante, ¿no? Y que también desarrollaron una cultura brasileña muy linda que me encanta, que se llama choro, una cultura musical y que en la época también tenía que ver con danzas. En mis documentales anteriores he insistido bastante en la dificultad para reconstruir estas danzas del pasado por la ambigüedad de algunas de las descripciones que nos proporcionan los tratados que conocemos. El descubrimiento del Novelli alimenta la esperanza de que aparezcan nuevas fuentes en algún lugar insospechado. En este caso fue la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una institución que merece ser mejor conocida tanto por los propios madrileños como por quienes visitan la capital. La presencia en la ciudad de grandes e icónicos museos deja injustamente algo más en la sombra otras ofertas culturales. Quiero aprovechar esta oportunidad para que conozcáis mejor esta Real Academia. Teresa León, directora de la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien nos ha acompañado hasta ahora, os lo explica. En estos momentos la Biblioteca de la Academia tiene unos fondos de unos 98.000 documentos, entre planos, fotografías, grabados y monografías. El archivo principalmente tiene documentación relacionada y derivada de la actividad de la propia Academia, como pueden ser los libros de actas, la Comisión de Monumentos y los dictámenes que emite la propia Academia en el ejercicio de sus funciones como órgano consultivo. Y además el museo tiene una enorme colección de arte, principalmente barroco, y muy notable es la colección de Goya, que fue miembro de la Academia. En cuanto a las actividades que se realizan aquí, se imparten conferencias, algunos cursos como el de vaciados, el último fue en junio de 2024, y hay proyecciones también de películas, conciertos en horario de mañana en el salón de actos, y bueno, todas las actividades son consultables a través de la página de la Real Academia, que suele tener el calendario muy actualizado. El hecho de que se descubra un manuscrito así en un fondo archivo de una biblioteca y que no estuviese accesible, esto puede pasar con otros manuscritos y se pueden encontrar nuevos manuscritos, tanto de danza como de otras cosas, pero en el caso de la danza seguro que hay manuscritos en bibliotecas que todavía desconocemos. También los puede haber en bibliotecas de particulares, en bibliotecas de monasterios, tanto en España o en Europa como en América del Sur. Yo creo que poco a poco se van a ir descubriendo nuevos manuscritos, nuevos, antiguos, claro. Y esto es muy interesante y palpitante. Esta descubierta me hizo proseguir con esta gana de encontrar cosas preciosas que están quizás ahí en algún sitio y en algún lugar, esperando el momento de salir para la vida otra vez. Bueno, un abrazo, muchas gracias.